Continuamos entonces con el desarrollo de la primera Conferencia Internacional Aseguramiento Universal en Salud, contribuyendo al financiamiento sostenible. Vamos a empezar el bloque número 1, Salud, Protección e Inclusión Social. En esta oportunidad tenemos 3 invitados. En primer lugar, la doctora María Soledad Barría. Ella es chilena, es médico con especialidad en medicina interna, académica de la Universidad de Santiago de Chile. Ha sido ex ministra de Estado de la presidenta Michelle Bachelet. Ella nos va a hablar sobre protección en salud. A continuación tenemos al doctor Rubén Suárez. El doctor Rubén Suárez es peruano, tacneño para más referencias. Él ha sido graduado en la Universidad Católica del Perú, con maestría en la Universidad de Ottawa, y es candidato a PhD en Economía en la Universidad Western Ontario. Actualmente él trabaja en la Organización Panamericana Sanitaria como asesor principal en Economía y Financiamiento de la Salud. Y finalmente, el economista Óscar Daniel Cetrangolo es argentino, nacido en Buenos Aires. Él tiene un extenso currículum, posgrado, máster en filosofía en el Instituto de Estudios de Desarrollo en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido. Él es experto en políticas públicas de la CEPAL. Él además ha trabajado en el sector público, es consultor de la CEPAL, de PNUD, OIT, BID, y es docente de la Universidad de Buenos Aires. Por favor, recibamos a nuestros invitados con un fuerte abrazo, un fuerte aplauso. Vamos a hacer, la mecánica va a ser la siguiente. Cada expositor tiene 20 minutos para exponer. Luego de las 3 exposiciones van a haber preguntas y respuestas. A continuación, entonces, la primera ponencia, la doctora María Soledad Barría. Gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera saludar al señor ministro, señora viceministra, a todos los invitados, a todos ustedes, manifestarle mi agradecimiento por la posibilidad de estar hoy día acá. Creo que lo que hemos escuchado en la mañana, los desafíos que tiene nuestra República Hermana del Perú, pero también el entusiasmo y la claridad de los problemas y de lo que se viene hacia adelante hace este momento tan importante, y por eso quiero manifestar mi agradecimiento de poder estar hoy día acá con ustedes. Lo que yo quiero mostrarles es algunos elementos respecto a la protección social en salud que podemos ir extrayendo de la historia, de lo que ha sucedido en Chile a lo largo de nuestra historia. Por supuesto, esto tiene distintas interpretaciones, pero voy a mostrarle lo que es mi o nuestra interpretación desde un gobierno que trató de impulsar la protección social como el gran cambio social que fue el de la presidenta Bachelet. Bueno, protección social en salud. Financiamiento universal, financiamiento solidario. Financiamiento, en primer término, ¿para qué? Y yo creo y quisiera partir lo que voy a presentar respecto a los para qué del financiamiento. ¿Para qué cuando tenemos problemas que son tan relevantes como lo que aquí se ha planteado respecto a la desnutrición? Y aprovecho de felicitar esas reducciones importantes que ha tenido Perú respecto a la desnutrición, problema absolutamente multisectorial, provocado por causas que están al interior del sector salud, pero también que están por fuera del sector salud. Y este es un primer elemento que yo quisiera resaltar, que dice relación, salud no está sola en lo que son las políticas sociales, salud está profundamente interligada al resto de las políticas sociales y como tal tenemos que pensar en el financiamiento entonces de un espectro de políticas que no solamente incluye a las personas individuales en lo que es su riesgo, salud, enfermedad, sino
la respuesta social que vamos a dar a este desafío. Entonces tenemos lo que la OPS, la OMS han denominado los determinantes sociales de la salud. Aquí no basta asegurar a individuos, no basta asegurar a familias. Aquí lo que tenemos que buscar es un sistema social que dé cuenta que la política de salud se imbrica fuertemente con el resto de las políticas sociales, de que la salud va a ser el resultado de las condiciones de trabajo. Es cierto que podemos incrementar el financiamiento en base a la contribución de las personas empleadas, pero ¿quién da cuenta del riesgo sanitario de los nuevos empleos que se van produciendo? O cómo eso significa en realidad un riesgo hoy día para la salud, el ambiente, las condiciones de vida. Los mismos servicios de salud son considerados factores intermediarios desde el punto de vista de las determinantes sociales, pero no son lo que más es relevante a la hora de hablar de la salud de nuestra población, sino que tiene que ver con las políticas globales del mercado laboral, del sistema de educación, el tipo o no de existencia de estado de bienestar. Es decir, un primer elemento relevante que yo quisiera dejar puesto aquí es la imbricación de las políticas sociales. Cuando parten los sistemas de aseguramiento de la salud, parten ligados al empleo. Todo ¿no es cierto? Parte todo lo bismarckiano en relación al riesgo de enfermar, y se empiezan a estructurar los sistemas de seguridad social más clásicos en todos nuestros distintos países, también en Chile. Y en Chile yo creo que hemos sufrido, por así decir, todos los distintos tipos de seguridad social que nos hemos venido dando como países. En primer lugar, tuvimos un sistema, tuvimos en los años 40 y 50 un sistema de seguridad social clásico, en que las pensiones, todo el sistema de pensiones y el sistema de salud era un sistema tripartito con contribución de los trabajadores, del Estado y de los empleadores. Esto funcionó hasta el 73, de la misma manera que viene, ahí, ¿no es cierto?, tenemos la dictadura y viene la reforma de los años 80. Este sistema de reparto de pensiones que existía hasta los años 80, hasta el gobierno de Pinochet, se cambia por una lógica absolutamente individual, tanto lo que tiene que ver con salud como lo que tiene que ver con pensiones. Y nace así, pasa de la seguridad social clásica a un sistema absolutamente de capitalización individual en las pensiones, y se intenta realizar lo mismo desde el punto de vista de salud. ¿Por qué digo se intenta? Porque en realidad eso no tuvo el éxito, porque no fue compulsivo como fue en el sistema de pensiones. Para el sistema de pensiones se obligó a que todas las personas que tenían un nuevo contrato tenían que pasar a formar parte de lo que se llamó las AFP, los fondos de pensiones manejados privadamente, en que cada uno tiene un aseguramiento individual y por lo tanto tiene una capitalización individual. En salud eso no fue así, sino lo que se hizo fue crear las instituciones de salud previsional que pasaban a administrar el 7% obligatorio de los trabajadores, eliminando lo que fue el aporte de los empleadores y eliminando o bajando muy sustancialmente lo que era el aporte del Estado. Es decir, pasa en la reforma de los años 80 a ser salud de aporte exclusivamente de las personas a un fondo manejado ya sea por el Estado, que era FONASA, ya sea por privados, pero no hubo la obligatoriedad de que todos tenían que pasar al fondo privado como lo fue en el sistema de pensiones.
segundo elemento que quizá es importante a propósito de lo que se planteaba acá recién, es que otro cambio que fue fundamental, yo creo, y en este sentido sí fue positivo, que fue que como se crean el sistema privado de salud con las ISAPRE, todo lo que era público, es decir, el seguro social y toda la parte destinado a los indigentes, se junta en una sola institución que pasa a llamarse FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud. Y por lo tanto se acaban las diferencias que habían hasta ese momento entre obreros y empleados y se juntan en una sola institución que pasa a denominarse el FONASA. Desde los años 90 en adelante no cambia sustancialmente la modalidad del financiamiento. Es decir, se mantiene tanto los seguros privados como el seguro público o el FONASA, y lo que se hace es recuperar la inversión que no se había realizado durante 20, 25 años y potenciar el sistema de oferta, el sistema de entrega de servicios públicos ligado al financiamiento público que nosotros llamamos Servicio Nacional de Salud antiguamente y ahora Sistema Nacional de Servicios de Salud. Es decir, la oferta pública se organiza a nivel país con un financiamiento público que maneja el FONASA, pero esta oferta pública es la que se va consolidando, mejorando, cerrando esa brecha que tan bien planteaba el ministro y que nosotros también teníamos en esa oportunidad. En los años, también en estos mismos años de democracia, se va a una mayor regulación del sector privado, del financiamiento, y una eliminación de los subsidios, porque en el gobierno de Pinochet se entregaba subsidio para la existencia de las ISAPRE, es decir, todos los trabajadores ponían su 7% para salud. Pero si usted se iba a ISAPRE, el Estado le ponía además un 2%. En cambio, si se quedaba en el público, no le ponía ese 2%. O sea, ponía de otra manera a través de la inversión pública. Hasta hoy día se mantiene esta dualidad, es decir, un financiamiento, aseguramiento público, mayoritario, como vamos a ver más adelante, y un sistema de seguros privados que recaudan este 7%. Tenemos entonces en Chile un sistema que se llama dual o segmentado desde el punto de vista del financiamiento, con un Estado que es responsable de las políticas sociales globales para toda la población, con un sistema público de entrega de servicios que es responsable de todas las intervenciones de promoción y preventivas para toda la población, incluidas también para las personas del sistema privado. Es decir, cuando se hacen controles de salud o se da garantía del parto gratuito, eso corre para públicos y privados y se puede entregar en el público, con una organización de un sistema con cobertura nacional, estructurado en redes y basado en atención primaria, y con un financiamiento público en que las personas aportan el 100% de su sueldo, lo que es solidario, y hay un aporte fiscal para indigentes o las personas sin previsión. Y un sistema privado en base al 7% que cotizan las personas que eligen ir al privado o que son aceptados en el privado dado los costos, que es individual mediante contratos y una provisión privada que ha tenido un gran desarrollo porque vende servicio y se estructura, de hecho, verticalmente en las más de las veces con las mismas ISAPRE. Y entonces llegamos, desde el 2005 en adelante, yo diría que viene una nueva ola de reformas de las reformas, podríamos llamar, donde ya en el 2005, a propósito de los programas para pobreza, viene toda una reflexión respecto a la eficacia de estos programas y la necesidad de integrar más socialmente distintos tipos de programas. Nacen así, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el Chile Solidario, que es un sistema de apoyo a las familias más pobres,
que integra las distintas ayudas del Estado y se va generando una noción de derechos ahora exigibles de una manera distinta. Porque en realidad nosotros en salud, todo el sistema público está basado en que no hay nada que esté excluido de la atención en teoría, salvo lo que es la cirugía estética. Podríamos decir que esa es como la gran exclusión. Pero el resto está todo incluido. Pero ¿cuál es en realidad la posibilidad de una persona, de una isla del sur de Chile, de exigir, ¿no es cierto?, la atención o la cobertura de determinada prestación? Eso era muy, muy bajo. Es decir, un derecho teórico que está consagrado versus un derecho exigible, que es a lo cual aspiraríamos y que también se señalaba en la exposición esta mañana. Entonces, en esta reforma de salud de los años 2005, se busca una herramienta que sea común a los sistemas público y privado y que haga realidad estos derechos exigibles. Ojo, esto no es un plan básico que sea lo único que se va a garantizar, sino que esto está priorizado de una manera distinta. No es que sea lo único, es decir, esto no es un plan básico que es lo único que se incluya, sino que es dentro de la globalidad hay una priorización por determinados problemas de salud que tienen que ser atendidos de una manera distinta. Y el 2008 viene la reforma del sistema previsional en que se pone un pilar solidario a lo que había sido la reforma previa en los años 80 de esta capitalización individual, asegurando el derecho de las personas mayores de 65 a contar con determinados recursos, hayan o no contribuido de manera individual o pagado, porque las más de las veces, ¿no es cierto?, son mujeres que han contribuido muchísimo al desarrollo del país, pero nunca han tenido una protección, entre comillas. Es decir, aquí estamos hablando de un tipo de derechos distintos, como muy bien se planteaba también. No se trata de que si yo trabajo y tengo contribuciones, tenga el derecho a tener una pensión. Se trata cómo garantizamos de verdad a todos los habitantes a que tengan una dignidad, tanto en salud, con la satisfacción de sus necesidades, como desde el punto de vista de las pensiones. Entonces, un abordaje integral de las determinantes sociales en que se trata de que no sea solo lo de salud trabajando solo, sino que imbricado con la reforma del sistema previsional, con otros subsidios sociales, y se inician una serie de programas, por ejemplo, que yo quiero comentarles, que se llama El Chile Crece Contigo, que es un programa que busca poner al centro a las familias y a los niños, integrando todos los tipos de políticas que se estaban direccionando desde distintos espacios del Estado hacia la infancia. Por ejemplo, hay jardines infantiles, hay controles de salud, pero en salud siempre habíamos dicho que la salud de los niños es el bienestar biopsicosocial. Pero la verdad es que nuestros controles tenían mucho más de biológico que de psicosocial. Y las investigaciones que hemos realizado en Chile muestran que los niños de familias más vulnerables socioeconómicamente tienen un menor grado de estimulación y de desarrollo que condiciona a futuro su trabajo a nivel de las escuelas. Entonces no se trata solo de la calidad de las escuelas públicas, sino cómo llegan los niños que llegan a esas escuelas públicas desde el punto de vista del desarrollo social. Entonces se empieza un trabajo entre los distintos ministerios para asegurar a ese niño para la construcción de la igualdad, asegurando efectivamente políticas integrales que le den a futuro una sustentabilidad al desarrollo, no solamente desde el punto de vista de la nutrición ahora, sino también desde el punto de vista del desarrollo de las relaciones, el desarrollo intelectual. Entonces tuvimos que inventar la contratación de
parvularias en nuestros consultorios y centros de salud, que le enseñan a los papás y a las mamás a estimular a los niños. Tuvimos que inventar las ludotecas, las bibliotecas de juego, porque en nuestra sociedad hay algunos niños que tienen derecho a jugar y otros que no. Y eso tiene que ver con el desarrollo futuro de esos niños. A eso me refiero con políticas integrales de desarrollo social que van más allá de lo que clásicamente hemos imaginado en salud. Volviendo ahora, ya no a las políticas integrales que yo quisiera dejar muy puesta como parte de la protección social, volviendo ahora a lo que es más clásico de la seguridad social, esto es lo que pasó en Chile desde el año 90 hasta el 2006. Aquí, ya les voy a mostrar el siguiente. Esta es una encuesta de caracterización socioeconómica que se hace repetidamente cada 3 años en Chile, que no lo hace Salud, se hace por parte del Ministerio de Mideplan. Y vean ustedes, en Salud está las personas que dicen estar adscritas al sistema público y en naranjo las que están en ISAPRE de acuerdo a esta encuesta. Y ustedes pueden ver que contra lo que la gente piensa, en Chile la gran mayoría de la población está adscrita al sistema público de salud, al FONASA. Y así teníamos que las ISAPRE en el momento de mayor desarrollo llegaron a tener el 24% de la población. La última estudio era del 13,7% y entiendo que ahora es aún menor. En cambio, el sistema público ha mantenido no solamente su población, sino que ha seguido aumentando la afiliación de las personas al sistema público de salud. Esto es de la última encuesta del año 2009, que no está la totalidad de los resultados, pero esto es lo de la infancia, y ustedes ven que el sistema público tiene al 82,7% de los niños menores, de los niños y jóvenes menores de 18 años, y las ISAPRES tienen al 12,4%. Hay que decir que en Chile, como el FONASA cubre tanto a los indigentes como a los que contribuyen, la verdad es que tenemos una exclusión que es bastante baja, que en este momento es de un 5%, aquí en la anterior ustedes la podían ver, como las personas sin sistema previsional, que eran el 90 de un 12,3%, esto ha venido disminuyendo hasta ser de un 5,2%, es decir, la exclusión teórica a lo menos es bastante poca. Tenemos problemas con este sistema. Tenemos problemas porque la segmentación, la dualidad entre dos sistemas de seguridad social en el financiamiento provoca graves problemas al interior del país. Provoca segmentación de riesgos, muy importante. Las instituciones de salud previsional tienen a las personas jóvenes y con pocos riesgos. Y el sistema público tiene a las personas más pobres, con mayores riesgos por la edad, porque son jóvenes o porque tienen enfermedades crónicas. Eso se trató de cubrir, de mejorar a través del plan Auge o estas garantías explícitas, que es esta herramienta común. Sin embargo, sigue siendo una realidad esta segmentación, lo cual también les crea problemas a los mismos sistemas privados, porque resulta que va quedándose cada vez con menos cotizante, es de una élite, ¿no es cierto?, que cada vez encarece más el tipo de prestaciones que se van realizando allí, y por lo tanto cada vez tiene menores cotizantes. El público tiene mayores riesgos y también hay problemas importantes en la provisión de servicios, tal como aquí se señalaba, problema, por ejemplo, para el modelo de atención primaria, el reclutamiento de médicos o el problema de la satisfacción usuaria, que sigue siendo un problema. Esto es lo que se planteó para la reforma del 2005, que se inicia, donde ustedes ven que se fijan objetivos sanitarios, pero también se fija un modelo donde muy fuertemente se proclama la necesidad de mejorar el primer nivel de atención que nosotros llamamos la atención primaria. Y aquí esta reforma, que se hace el diseño entre el 2000 y el 2004 y se empieza a implementar el 2005, todavía está en realidad sujeta a evaluación. Un primer nivel de atención de distribución geográfica nacional, de administración
en la gran mayoría de los casos, municipal, de los municipios, donde lo central es el barrio, la comuna saludable y donde hay centros de salud municipales, ¿no es cierto?, con atención integral y con una resolutividad creciente. Aquí no se trata de tener centros de salud que solo hagan lo básico. Hacen lo básico, pero además son el pilar de las patologías más comunes que el país se puede dar a nivel de toda la población. Y son ellos los que tienen que derivar, tienen que enviar a hospitales de la red, la mayor parte públicos, ¿no es cierto?, para poder tener satisfacción a aquellas cosas que no pueden darse en el mismo centro de salud. Estamos hablando, estos son los centros más elegantes, por supuesto, esto es para la foto también. Son los últimos que se construyeron, pero quiero decir que a lo largo del país hay 1.800 establecimientos de atención primaria, de los cuales 400 aproximadamente son centros de salud. El resto hay muchos pequeños establecimientos que son como casas, donde hay a veces un funcionario, un técnico a nivel rural, que es el que tiene la responsabilidad de su población a cargo. Ese es el que tiene que hacer la promoción, vigilar de que vayamos avanzando en el agua potable, de darle el tratamiento a las personas con tuberculosis, de conocer su realidad epidemiológica, y eso solo se puede desde un sistema público bien constituido. Entonces tenemos 24 territorios descentralizados, con gestores en cada red asistencial, con población a cargo, que coordina esta atención primaria de los municipios y derivación entre niveles. ¿Qué quiero señalar con esto? Que hay un segundo elemento que a mi juicio es tan importante como las políticas públicas e intersectoriales, que tiene que rever con la organización del sistema para entregar los servicios. La organización, el financiamiento suficiente es indispensable tenerlo, pero no es suficiente garantía de acceso universal. Si no se tiene una organización de sistema que efectivamente llegue a los distintos lugares, a los distintos territorios, esté cercana a la población, no vamos a dar cuenta de la realidad del derecho a la salud. En estos consultorios o centros de atención primaria, en este momento tenemos casi el 65% de las personas mayores de 65 años bajo control en cobertura, porque el Ministerio de Salud le pone indicadores de meta a los municipios en que tienen que cumplir determinados programas, por ejemplo, de cobertura o de tratamiento o de éxito en el tratamiento, indicadores de actividad agregada para poder hacer los convenios y los traspasos de recursos. ¿Qué es este auge o estas garantías explícitas, que este instrumento que se buscó? Se buscó darle a un conjunto de problemas de salud priorizados que dan cuenta de un porcentaje importante también de la carga de enfermedad, garantías de acceso en el sentido de que a determinadas enfermedades se les iba a tratar en un nivel adecuado con una determinada oportunidad. Entonces, por ejemplo, una persona que se le diagnostica catarata no puede ir más allá de 6 meses y tiene que tener la intervención quirúrgica. O sea, ahí hay un plazo fijo que la persona puede exigir si es que eso no se lo da, con una determinada calidad y con una determinada protección financiera, además de un examen de medicina preventiva. Esto tiene el dilema de la priorización. En Chile desde siempre se priorizó. Lo que pasa es que se priorizó por lo materno-infantil. Entonces tenemos excelentes resultados. Ustedes ven que tenemos una mortalidad infantil extraordinaria, una mortalidad materna de 17 por 100.000, una mortalidad infantil de 7. Pero los problemas de salud del adulto nunca habían sido priorizados. Y aquí hay entonces una nueva priorización y que pone el problema de lo no priorizado. Y aquí yo quiero ser tajante. Cuando uno prioriza no puede significar de que el resto no se va a considerar, sino que hay que buscar modalidades para que el resto también, o sea, a lo menos no disminuya en lo que es el acceso y la capacidad que tienen hoy día las personas, con esta garantía de oportunidad y de calidad.
La priorización es difícil porque hay que ponerse de acuerdo primero técnicamente qué es lo que hay que hacer, pero también por qué son solo los técnicos los que tienen que decidir qué es lo prioritario. ¿Cómo incorporamos opinión de la ciudadanía respecto a qué incorporar? En Chile hicimos estudios, hemos hecho estudios cualitativos de sensibilidad social, de por qué hay determinadas enfermedades y no otras que es necesario incorporar. Esto nos abre la discusión respecto al proceso político de participación de la ciudadanía en estas grandes decisiones. Que no somos algunos técnicos iluminados los que tenemos que decidir respecto a cuáles son las enfermedades. En Chile, por lo menos, esto se discutió a nivel del Congreso, lo cual no quiere decir de que no haya una tremenda presión por incorporar otras patologías a estas mismas. Se hicieron también los estudios de carga de enfermedad, pero claramente no es suficiente. Cuando la presidenta Bachelet en su momento, que era ministra, empezó a recorrer el país mostrando estos estudios de carga de enfermedad, ¿qué es lo que le pedía a la población? Lentes, le pedía lentes para poder ver, para poder seguir trabajando. Eso no estaba puesto en ningún estudio técnico. Sin embargo, era un requerimiento indispensable para poder seguir solucionando sus propios problemas y seguir viviendo y trabajando adecuadamente. Entonces, los técnicos también muchas veces nos equivocamos en esta apreciación respecto a la relevancia. Se hizo un sistema creciente para llegar a lo que hoy día son 66 problemas de salud que están incorporados, desde grandes problemas de los niños, todos los cánceres, hasta los problemas como hipertensión, diabetes en el nivel primario. Quiero ponerles un ejemplo respecto al infarto. ¿Por qué es tan importante pensar no solamente en cuál es el problema, sino cómo vamos a organizar la respuesta a ese problema? Entonces se incorporó el tratamiento, el diagnóstico y tratamiento del infarto agudo del miocardio, pero con trombolisis. Fue una gran discusión en que hubo que conquistar a los cardiólogos y especialmente a los intensivistas para que la trombolisis dejara de ser hecha solamente en los cuidados intensivos. Porque si queríamos que en la isla las personas tuvieran derecho, no iban a tener ningún cuidado intensivo para poder hacerlo. Se implementó un sistema con electrocardiógrafo a distancia y la posibilidad de hacer trombolisis en nuestros consultorios, que también hacen urgencia, en nuestros centros de salud. Y lo que vemos hoy día es el contentamiento de todos, en realidad, por tener acceso a la trombolisis, pero además una baja en la mortalidad infantil y un sistema que está funcionando adecuadamente. El susto de que se iba a morir la gente en trombolisis no fue tal con la debida capacitación de nuestros funcionarios. Y sí, antes se nos morían agudamente en los infartos y hoy día hemos logrado empezar